Saludos a todos y bienvenidos a Telemundo al Día por Telemundo 33. Soy Alberto Augusto para presentarles con mucho gusto una nueva edición de su programa, que en el día de hoy nos vamos a enfocar a algo que parece que ha pasado por desapercibido en los últimos años, pero de pronto, ahora con la nueva tecnología y todas las cosas que estamos viviendo, la gente en conversaciones casi de todos los días, del fin de semana, en el cumpleaños, en el matrimonio, empieza a decir, oye, ¿notas cómo hemos dejado de comunicarnos entre la familia? Los teléfonos celulares, el internet, la televisión, todo nos mantiene en la misma casa, pero en diferentes mundos. Y es muy complejo, son demasiados temas, son demasiadas ramificaciones que tiene esta conversación, así que Edixon Martínez, que nos está acompañando en el día de hoy, es un especialista en ese tema, en relaciones de familias, y obviamente en un solo programa no podemos hablar de algo en particular. Vamos a tratar de enfocarnos, de conocer qué es la comunicación que estamos viviendo hoy en día. Si nos da tiempo los 30 minutos, y si no, seguramente Edixon tendrá la oportunidad de aceptar nuestra invitación para hablar de comunicación entre padre y esposa, entre padres e hijos, entre compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Pero vamos contigo, Edixon, gracias. Claro que sí, gracias por invitarme, Alberto, muy amable. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Es cierto, ¿verdad? Vivimos en la misma casa, nos sentamos a veces en la misma cena, no tenemos de qué hablar, o estamos tan ocupados, porque probablemente sí tengamos mucho de qué hablar, pero pues mientras estoy mandando el texto, el televisor está prendido de frente a la sala, estamos en todo y menos en tratar de ver qué es lo que está pasando con nuestras familias hoy en día. Eso es correcto. Mira, muchas veces, primero que nada, muchas veces nuestro cerebro no está capacitado para hacer muchas cosas al mismo tiempo, con la excepción de la mujer, eso es otro tema. Pero en términos generales, muchas veces nuestra mente está dividida en muchísimas cosas. La televisión, el iPad, las conversaciones, muchísimas cosas al mismo tiempo. Y todas estas cosas dividen y nos crean desconexión. Y muchas veces, como bien dijiste, hay veces que las parejas pasan 2, 3, 5 meses, inclusive hasta años sin tener una comunicación significativa porque no pueden crear esa conexión uno con el otro. Porque no se quiere, es una excusa para salir del compromiso, o realmente estamos tan llenos de mil cosas en la cabeza que pensamos que, bueno, aquí está mi esposa, está al lado de mi casa, no, al lado de mi cama, bueno, con ella voy a hablar mañana. Buscas un tiempo porque estás pensando cómo pagar los impuestos, estás pensando cómo pagar la escuela de los chicos, estás pensando en los problemas que tienes en el trabajo, tienes un millón de pensamientos y piensas que lo más cercano, que es tu pareja que está ahí, ella puede aguantar. Eso es muy correcto. Muchas veces nos acostumbramos a tener a esta persona a un lado, pero realmente es un tópico bastante complejo porque las razones por las que a veces sucede esta desconexión dentro del matrimonio o de la familia viene por muchas razones. Y una de ellas es simplemente el haberse acostumbrado a tener esa persona. O a veces simplemente muchas veces no crean esa chispa nuevamente, que no era así al principio muchas veces del noviazgo. ¿Te acuerdas muchas veces cuando tú mismo eras novio o yo cuando era novio? A veces durábamos hasta 2 horas en el teléfono. A veces nos enviábamos largos emails o textos o pasábamos caminábamos por mucho tiempo. Pero llega un tiempo en que entra lo que se le conoce como el piloto automático, muchas veces dentro de la relación. Nos acostumbramos a tener esa persona a un lado, ya las cosas no son las mismas y empiezas a crear esa desconexión con tu pareja y ya las cosas ya no tienen el mismo sabor y empezamos a buscar nuestros intereses en otras cosas o en otros lugares. Pero la esperanza está en el que sí se puede reconectar. Hay forma de tú poderte conectar. Hay tópicos y temas que tú puedes hablar diariamente con tu pareja y crear esa conexión. Preguntar cosas tan sencillas como, cuéntame algo que tú agradeces. Algo tan sencillo como eso. Y los dos interactúan. ¿Sabes qué? Yo agradezco hoy que mi jefe no me dio tanto trabajo. Y la esposa dice, agradezco que mis hijos están yendo a una buena escuela. Muy bien. Y continúan otros tópicos, nueva información, cosas nuevas que pueden estar comunicándose los dos. Y de esta manera los dos se comunican cosas nuevas, se comunican preocupaciones que hay dentro de la relación sin entrar en culpas uno con el otro. Porque lo que detiene muchas veces esa desconexión es empezar a culparse uno al otro, la falta de confianza en el uno en el otro. Cuando esa barrera de desconfianza sube entre uno y el otro, muchas veces paran de compartirse cosas uno y el otro. Esa parte de la comunicación, que parece tan fácil, como lo estás diciendo, bueno, nomás, es así y ya. Ponlo en práctica
como el que quiere bajar de peso. ¿verdad? No más, Deja de comer. no comas harinas, bájale el azúcar, bájale la sal. Y uno dice, ok, aquí te dieron una lista, ya mañana estoy delgado. ¿No? Ya mañana bajé 10 libras. Y no es así. Tu trabajo es preparar a las familias que vienen y consultan contigo, porque cuando llegan a un especialista es porque ya hay una bronca enorme, ¿no? Ya hay un problema enorme, no es preventivo. Nadie dice, voy a hablar con Edison para ver cuando yo me case cómo puedo hacer que mi familia, que yo pueda ser responsable, no solamente financieramente, sino emocionalmente de mi familia y todas las cosas que traen el hacerse a una familia. En tus casos, tú le dices, bueno, hagamos una lista de la manera como vas a conversar. En lugar de llegar y primero con la queja de lo que pasó todo el día, ¿cómo los orientas? Gracias por la pregunta, excelente pregunta. Mira, primero que nada, a mí me gusta mucho la prevención. A mí me gusta crear talleres donde las parejas, antes de que se casen, vengan a ver si esa es la pareja ideal para ellos crear esa conexión. Hay gente hoy en día, Alberto, que no debería estar casada. Y hay gente que simplemente no sabe que está casado o casada con una persona maravillosa, no lo ha descubierto. Así que a mí me gusta preparar a la gente antes de que se case y ver si la persona pueden crear esa conexión, número uno. Número dos, ahora, ¿qué tipo de cosas yo le digo a las parejas cuando vienen a consultar conmigo? Primero que nada, si tú quieres que tu esposo o tu esposa te escuche, invítalo a platicar. No asumas que él quiere o está dispuesto o ella está dispuesta. No sé si has visto estos casos en donde le dice la esposa, Romualdo, tenemos que hablar. Y se para frente a la televisión en medio de un juego de fútbol. Es el peor momento de tú querer platicar con un hombre. Nosotros los hombres por lo general tenemos una forma bien específica en que nos gusta platicar. Y es precisamente esta que tú y yo tenemos. A nosotros los hombres no nos gusta muchas veces mirarnos uno al otro, a menos que tengamos ya una relación íntima. Pero si no, por lo general, compañeros de trabajo, y obsérvalo, nos gusta platicar de esta manera. Así que yo le digo a las esposas, cuando quieras hablar con tu esposo, siéntate a un lado de él. Y otra cosa, no empieces acusándolo. Si tú quieres presentarle una situación, un problema que tienes con él, empieza buscando algo bueno dentro de la situación. Una vez le presenté esta situación a una mujer y me dice, Edison, es que tú no conoces a mi marido no tiene nada de bueno, no tiene nada positivo de que yo puedo empezar a hablar con él. Le digo, señora, su marido tiene cosas positivas, tiene algo de bueno. Y me insiste ella, no, es que tú no conoces a mi marido no tiene nada de bueno. Y digo, señora, yo no estoy seguro que el problema sea su marido. Si usted no le puede encontrar algo bueno a su marido, yo creo que usted tiene un problema de actitud. Todos tenemos algo bueno. Digamos que el esposo está llegando tarde después de trabajar. ¿Qué de bueno puede tener algo como esto? Le empieza la esposa y le dice, José, me gustaría hablar contigo. ¿Podemos hablar? ¿Tienes tiempo a hablar? Y José posiblemente le diga, sí, ¿de qué se trata? ¿Sabes qué? Yo quiero que tú sepas que yo sé que tú trabajas duro, trabajas por la familia, pero hay una situación que está sucediendo que quiero platicar contigo. Y es que estás llegando bastante tarde y me preocupo porque pienso que algo te ha sucedido. Me gustaría que, por favor, y sé específico. Esposa, sé específica. Cuando le vayas a decir algo a tu esposo, sé específica, porque si vas alrededor de la situación, los hombres nos perdemos. Cuando le vayas a decir algo a tu esposo, me gustaría, dile lo que tú quieres, que llegues, que antes de que, si vas a llegar tarde, me llames. Y entonces su esposo le contesta, ¿sabes qué? No tengo ningún problema con eso, te llamo. Ya es un paso. Es un paso. Primero, que algo positivo, luego presentar específicamente lo que quieres y trata simplemente de buscar un momento apropiado para tener esa conversación. Se nos fue el tiempo ya del primer segmento, nos quedan dos y mucho de qué hablar, así que si nos permiten hacemos una pausa, regresaremos en breve. Estamos hablando hoy con Edison Martínez y la comunicación familiar aquí en Telemundo al Día por Telemundo 33. En cada vida, un poco de lluvia caerá, y lo que llueve en nuestras ciudades fluye en lo que bebemos. La Fundación Arbor Day lo invita a plantar árboles en su comunidad, para que el agua que fluye en nuestros arroyos y ríos sea limpia y potable. Visite arborday.org para aprender a plantar árboles correctamente, en el lugar correcto, y apoye a Tree City USA donde usted vive. Acuda a arborday.org. ¿Qué se siente cuando una mujer está sufriendo de un ataque al corazón? Puede sentirse como una tonelada de peso en el pecho. También podría sentir apretones, presión o incomodidad. No invente excusas para estos síntomas. Haga la llamada al 911. También podría sentir que le falta el aire. Así que no invente una excusa. Haga la llamada.
¿Sabía que sentir náuseas también puede señalar que está sufriendo un ataque al corazón? Llame al 911. Sudar frío es otra señal. No ponga excusas como la menopausia. Haga la llamada. Sentir fatiga fuera de lo normal es otra señal. Llame al 911. Mareo o aturdimiento repentino también puede ser síntoma de un ataque al corazón. Llame al 911. Dolor en la espalda fuera de lo normal, en el cuello, la mandíbula, uno o ambos brazos, o aún dolor en la parte alta del estómago son síntomas de un ataque al corazón. Haga la llamada al 911 inmediatamente. Para saber más, visita womenshealth.gov/corazón saludable. En Hábitat para la Humanidad construimos. Construimos porque creemos que todos merecen un lugar seguro y adecuado al cual llamar hogar. Más que casas, construimos comunidades. Y más que comunidades, construimos esperanza. En Hábitat para la Humanidad, creemos en los héroes que pasan desapercibidos. Creemos en ti y en que juntos podemos construir un mundo mejor. Gracias por continuar en sintonía de Telemundo al Día por Telemundo 33. Estamos conversando con nuestro invitado del día de hoy, Edixson Martínez, sobre la comunicación familiar y todas las ramificaciones que se desprenden de este tan interesante tema y que quizás si no es tan apasionante como el fútbol o si no es tan apasionante como la religión o la política, es el pan nuestro de cada día. Está en la mesa y tenemos que descubrir y ver por qué es que tanto nos afecta y tanto influye en, no solamente en nuestra vida emocional, sino hasta nuestra propia vida física. Sí, señor. El estrés, la depresión, ¿cuántos problemas causa? Porque la gente dice nomás, estoy deprimido y estoy así, pero dentro de estar así, no querer el sol, no querer verse, por dentro está haciendo 1.000.000 de Eso es correcto. Muchas veces, mira, la gente está hambrienta por ser escuchada. Hay gente que tiene una necesidad de ser escuchados y muchos de nosotros no sabemos escuchar. Mucha gente cree que sabe escuchar, pero muchas veces no sabemos escuchar. Porque me he encontrado, yo creo que tú te imagines esta situación, se encuentran dos mujeres en el flea market, lo que sea. Y le dice, comadre, ¿cómo está? Y le dice la otra comadre, ay, comadre, me duele la espalda hace tiempo que... Y le dice la otra comadre, ay, yo estoy peor que usted, comadre. A mí me duele, yo tengo reuma, tengo... Y le empiezas a echarte tierra una a la otra. Una de las comadres está buscando porque la otra le sienta simpatía o le tenga pena, pero no, lo que le echa sus propios problemas. Eso no sabemos escuchar. ¿Y a qué nos lleva todo eso? A tener esa frustración de no podernos comunicar, que alguien nos escuche y nos entienda. Una de las cosas de la comunicación y haciéndolo en un plano un poco más local, más regional, nuestra área, mucha de la gente hispana que trabaja aquí en este sector, está muy comprometida con trabajos muy pesados, particularmente de la agricultura, donde se tienen que exponer a estar fuera de casa hasta 12 horas, se van a las 6 de la mañana, regresan a las 6 de la tarde, y lo poco que pueden conversar, quizás la distracción de la televisión o de otras cosas que nos impiden, que van pasando los días y van pasando los días y yo ya no hablo con mi hijo igual. Primero porque yo trabajo en el campo, entonces lo único que sé es cómo voy a recolectar las verduras o cómo voy a recolectar la fruta. Y mi hijo que está en la escuela me está hablando de la nueva aplicación del teléfono. O sea, como que vivimos dos mundos diferentes. Entonces, ¿para qué le hablo a mi papá de la nueva aplicación que salió de Google o lo que sea, cuando mi papá lo único que sabe es... De agricultura. De agricultura. ¿En qué podemos comunicarnos? ¿Qué puede haber de común? Y entonces pasa el día y así se va. Pues mira, la verdad es que es bien interesante, una dinámica bien interesante, porque me gusta ese ejemplo que acabas de poner. Padre, un hombre humilde, un hombre, con o sin educación, no importa, simplemente se dedica a su trabajo, a su tarea. ¿Y cómo yo voy a establecer una conexión con mi hijo de 16 años, 14 años, que está bien metido en la tecnología y todo eso? Yo entiendo que esa conexión existe una vez hay confianza entre los dos. Primero que nada, yo puedo conversar con mi hijo o mi hijo puede conversarme de cosas y puede educarme. Siempre y cuando ese hijo tenga el deseo, el interés de educar a su papá, papá, yo sé que usted no sabe mucho de esto, pero déjeme contarle. Y ahí está el interés que ese papá tiene en inmiscuirse en las cosas de su hijo. En la manera en que yo como padre me interese por las cosas que mi hijo me tiene que contar y decir, de esa misma manera mi hijo se va a interesar cuando yo le tenga que dar un consejo. Mi hijo, ya lo escuché y está bien interesante, pero me gustaría saber cómo te va en la escuela. Cuéntame, algo que te haya sucedido en la escuela que haya sido interesante, cuéntame. Y así ese padre se interesa en lo que está pasando en la escuela. No solamente con la escuela, en la vida emocional de su hijo. Mi hijo,
últimamente no, yo sé que esto nunca y yo hemos hablado de esto, pero me gustaría platicarte acerca de lo que tu papá piensa y los valores que yo tengo como padre acerca del matrimonio o acerca de las relaciones. Y esto pudiera ser algo completamente que el hijo lo vea, ¿qué hace mi papá hablándome de todo esto? Pero el hijo se va a mostrar interesado porque el papá se mostró interesado primero en la tecnología. En otras palabras, siempre hay algo de qué platicar, siempre y cuando yo me interese genuina y sinceramente en la otra persona. Y eso es lo que como padres muchas veces tenemos que hacer. Y ahorita tenemos que tener estrategia porque nuestros hijos adolescentes no siempre están prestos a escuchar. Sin embargo, yo como parece padre... ser la época más difícil, ¿verdad? Ya muchas Cuando veces son niños, entre los 12 y los 18, 19, 20 años, es como si los perdiéramos por completo. Es como si desaparecieran en otro mundo. Ese no es mi hijo, porque habla de cierta manera o actúa de cierta manera. Pero es importante mantener siempre esa conexión, establecer conversaciones, rutinas en el que podamos salir a tomar un helado, rutinas en el que podamos compartir siempre a la misma hora, el mismo día. Mi papá y yo nos sentamos a platicar de su vida, de la vida, y nos escuchamos uno al otro, nos interesamos en lo que está pasando, pero esto es algo que tiene que ir desarrollándose, no va a aparecer de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Es posible una conversación entre un padre humilde de agricultura y un hijo que quizás está yendo a la universidad o que tiene mucho conocimiento de tecnología. Todo está en que nos interesemos en lo que está pasando en la vida de cada uno. O sea, realmente la educación no es el tema que puede diferenciar cómo se lleva una familia y otra familia. No, yo no creo que la educación realmente... mira, como te digo, hay padres que, por ejemplo, están muy bien financieramente, pero no tienen tiempo de pasar tiempo con ese hijo. El padre promedio en los Estados Unidos tiene, según las estadísticas que tú quieras leer, cerca de 38 minutos a la semana para pasar y conversar y conectarse con ese hijo. 38 minutos 38 minutos a la semana. Dividámoslo por 7, son 5 minutitos y unos tantos segundos más. Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Te fue bien? Ok, hasta luego. Desayuno, comen y se van. Sí. Gente ocupada, tiene que hacer dinero, tiene que hacer cosas. Una de las cosas que yo le digo a los padres con los que yo trabajo, mira, tu hijo nunca le va a interesar cuánto tú hacías por hora. ¿Okay? Nunca se va a acordar de eso, pero nunca se va a olvidar del tiempo que no pasaste con él o ella. Eso es importante que nosotros como padres, a pesar de que estamos ocupados, creemos esa conexión con nuestros hijos. Así que sí es posible crear esa conexión y no tiene que ver con tu nivel educativo, porque yo conozco padres muy humildes, no tienen facilidad de palabras, pero le interesa lo que está pasando con su hijo. Sí. Va a la escuela, se interesa lo que tienen que decir los maestros. Mi hijo, muéstrame una tarea. Le voy a ser sincero, hijo, yo no entiendo lo que usted me va a explicar posiblemente, pero me interesa lo que estás haciendo. Y ese hijo... Esa es la palabra, ¿verdad? Yeah. Interés. Bien. Bueno, hablando de intereses, tenemos que hacer una pausa. Sí, señor. Voló otra vez el segundo segmento en tiempo muy rápido. Así que estamos en una conversación muy interesante, ojalá que sea de su agrado. Hacemos la pausa, entonces regresamos al último segmento de Telemundo al Día por Telemundo 33. Día a día, una red de samaritanos reúne el excedente de comida en bancos de alimentos, dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas y tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en feedingamerica.org/español. A veces, el camino hacia la recuperación de desórdenes mentales y de uso de sustancias no es tan claro. A veces, aparecerán varias piedras en el camino. A veces, el camino se mostrará confuso, pero la ayuda y compañía de otros son una base sólida que hace la diferencia. Para información sobre desórdenes mentales o abuso de sustancias y su tratamiento, llama al 1-800-662-4357. Presentado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. En Hábitat para la Humanidad construimos. Construimos porque creemos que todos merecen un lugar seguro y adecuado al cual llamar hogar. Más que casas, construimos comunidades. Y más que comunidades, construimos esperanza. En Hábitat para la Humanidad, creemos en los héroes que pasan desapercibidos. Creemos en ti y en que juntos podemos construir un mundo mejor. Entramos ya a nuestro último segmento de Telemundo al Día por Telemundo 33. Estamos hablando de la comunicación familiar. Y para eso hemos invitado a un especialista en esto que está lidiando todos los días con familias que van en busca de orientación, de ayuda.
sobre esta situación que se vive las 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, cuando no es bisiesto. Cuando es bisiesto, súmale un cuarto de día más. Cuando hablamos de comunicación, aquellos que dicen, bueno, sí, la familia de nosotros se comunica, pero cuando tú empiezas y entras en el tema, ¿cómo se comunica? No, yo todos los días le envío un correo electrónico, todos los días le mando texto para ver cómo está, o todos los días le pongo una notita en el Facebook. ¿Ayuda o Fíjate, qué tanto? Sí, siempre ayuda. Se hizo un estudio reciente en una universidad local aquí en California, donde se hicieron pruebas con varios matrimonios para esto de la comunicación. Y se tomó un matrimonio donde tenía uno que otro canal de comunicación, textos y teléfono. Y se hizo la comparación con otras parejas de matrimonios donde tenían varios canales de comunicación. Facebook, Chat, Gmail, videos de toda clase, muchas formas de comunicarse. Y se encontró que la pareja que tenía más miedo de comunicarse tenía menos comunicación entre ellos que la pareja que utilizaba la forma tradicional de comunicación. Y hace sentido, y te voy a explicar por qué. Tú piensas que porque tienes más acceso a los medios de redes sociales, de alguna manera te comunicas mejor. No necesariamente. Cuando tienes todas estas formas de comunicarte con tu esposa, texto, Gmail y todo eso, primero, ¿alguna vez te envió un mensaje y tú te preguntas, ¿por dónde? Sí. ¿Cómo lo enviaste? ¿Fue texto? ¿Fue una llamada? ¿Fue voicemail? ¿Qué fue? Y eso es una de las primeras cosas que trae el problema, que hay tantos que muchas veces no estamos en conexión de cuál es. Número dos, si yo tengo esa conexión con mi pareja y tengo todos estos medios de comunicarme con ella, también lo tengo con otras personas, con otras amistades. Y el tiempo que debería estar dedicándole a estar comunicado y conectado con mi pareja, lo tengo con todas estas otras personas. Yo te puedo contar, Alberto, de montones de parejas que han venido conmigo, me han dicho, es que mi mujer o es que mi esposo se mantiene en Facebook todo el tiempo. Vamos a tener una conversación y está en Facebook. Voy a hablar, estamos viendo la televisión y ahí está pegado, ahí está pegada en el teléfono. Suena una alarma de su teléfono y ahí corre al teléfono. Y esto es algo que, como te digo, que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Nos podemos mantener comunicados durante el día. Mi amor, te quiero. Estoy esperando que llegues a casa. La comida está lista. Por favor, antes de que llegue a la casa, pasa al mercado y tráeme tal cosa. Esas son formas muy buenas de mantener estos sistemas de comunicación. El problema con ellos es que a veces nos envolvemos tantos en ellos que nos olvidamos de lo más básico. Como mirar a nuestra pareja a sus ojos y preguntarle, ¿cómo te fue bien en tu trabajo? Me gustaría Porque cuando lo pones las letras no te permiten ver de qué manera, si pusiste te amo, esa es otra muy... es como el por te amo, haberlo I traído. love you, Yeah. pero cuando lo ves a los ojos es otra cosa. Muy distinto. Me alegro que hayas mencionado eso, porque muchas veces hemos delegado nuestras emociones muchas veces a un texto. Mi amor, te quiero mucho. Y entonces le ponemos una carita feliz. Y entonces la otra persona lo recibe y puede decir que lo recibir. Ya esta otra vez está sarcástico. ¿Por qué me dice eso? Nunca me lo dice y ahora me lo está diciendo. Pero si lo tenemos la persona del frente, le decimos, mi amor, te amo. Y ve el rostro, ve el semblante y escucha el tono de voz, es más creíble que verlo a través de un texto muchas veces. No estoy diciendo que tú envíes un texto y lo que tú envías no sea cierto. Lo que estoy diciendo es que muchas veces se abre a mucha confusión, porque el tono con que a veces se envían ciertos textos, correos electrónicos, no son justos o no son realmente lo que queremos decir, y por eso traemos mucha confusión en ocasiones. Yo te voy a preguntar lo mismo que le pregunté recientemente al doctor Sergio Aguilar. Estábamos hablando sobre salud mental, pero salud mental particularmente de los inmigrantes y enfocado mucho en el hispano. Y entonces al final de la conversación le dije, bueno, doctor, déjeme sacarme esta pregunta aquí del tintero, porque también es parte de las conversaciones. Son frases que se lanzan y que se repiten. Los papás dicen siempre, todo tiempo antiguo fue mejor. Existía la comunicación, comíamos mejor, vivíamos menos estresados, teníamos menos depresión. En la parte de la comunicación, sí. Estamos en desventaja los que vivimos en esta época, en comparación, es mejor. Pues mira, tú estás lidiando con esto todos los días. Yo pienso que esto no es mejor para aquellos que crecimos en una época donde no teníamos nada de esto.
Y esta época es mejor para la generación que se ha desarrollado en esto. Y ellos se imaginan, ¿cómo se comunicaban ustedes? No habían celulares, no habían Gmail. ¿Cómo ustedes se comunicaban? ¿Por carta? Esperar 3 días a recibir una carta. La generación de hoy en día piensa que esos tiempos no eran tan buenos. Yo pienso que cada época tiene sus ventajas y sus desventajas. Ya sea que los que vivíamos como antes, esperando una carta 3 días en vez de un correo electrónico que llega en segundos, o un texto, o simplemente no tener la facilidad de hacer una llamada telefónica de cualquier lugar y tener que buscar por un teléfono para hacer esa llamada en un lugar fijo. En aquellos tiempos habían desventajas. Yo estoy seguro de que habían desventajas. Ahora, para contestar tu pregunta, ¿cuál de las dos épocas son mejor? Todo depende de quién la esté experimentando. Si la está experimentando una persona que se ha desarrollado con todos estos medios de comunicación, por supuesto le va a encantar y no va a cambiar esta época por ninguna. Pero si le preguntas a una persona de aquella época donde había unas conversaciones con más sentido, había tiempo, ¿ok? Había tiempo para sentarse y tomarse una taza de café. Hoy en día pasamos por un Starbucks o algo, tomamos una taza de café y seguido estamos corriendo para el trabajo. Pero entonces esa parte sí se ha perdido. El hecho de que podamos estar juntos y hablando, no envíamelo por el texto o algo. Eso es correcto. O en la noche llegas y la señora ya está dormida, pero bueno, te mandé 10 textos. Pero seamos honestos, muchas veces muchos de nosotros en ocasiones preferimos, en vez de una llamada telefónica, envíame un texto. Porque no tenemos el tiempo, no queremos que nuestro tiempo sea interrumpido por una larga llamada telefónica. No, envíamelo en texto, dime lo que quieres y eso es todo, no me molestes. Muchas veces hoy en día... si le hablo me va a decir por qué no levantar la ropa en la mañana, por qué no saqué la basura. En cambio en el texto nadie se va a tomar todo ese tiempo de hacer esos reclamos. Eso es correcto. Así que cada época tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo digo, disfruta el momento en el que tú estás. Trata de sacar ventaja del momento donde tú estás y no te olvides de esas conexiones, no reemplaces. Si para ti es valioso esa conversación cara a cara, continúa desarrollándola y manteniendo esa conexión que jamás va a poder ser lograda por ningún sistema de comunicación. Como mencionamos al principio, Edison, cuando se trata de la familia son muchas las ramificaciones, Sí, en la comunicación es mucho de lo que hay que hablar, se nos acabó el tiempo, pero creo que hemos dado una idea más o menos de cómo funciona la situación en este momento en materia de comunicación y lo que podemos hacer. Estás cordialmente invitado, por supuesto, para que entremos ya en detalle de lo que es la sola parejita y después los solos hijos en detalles y después quizá la familia, que no el abuelo, porque no es lo mismo hablarse con el abuelo que hablarse con el jovencito. Eso es correcto. Mil gracias por acompañarnos en el día de hoy. Alberto, muy amable. Y a ustedes, amigos, mil gracias en este segmento que hemos tenido con muchísimo gusto hablando sobre la comunicación familiar en Telemundo al Día por Telemundo 33. Volveremos con ustedes en un programa próximo. Hasta pronto y gracias.